Hoy tengo bien presentar un caso de un paciente que ingresó a nuestra unidad, al Hospital Modular de Hemato-Oncología de zona 11. Es un paciente masculino con iniciales RABM de 51 años, este es el número de afiliación. Es originario residente de Jalapa. Dentro de antecedentes heredofamiliares fueron interrogados y negados, antecedentes patológicos, es hipertenso, epiléptico y tiene HPV, no tiene antecedentes oncológicos. Y dentro de los antecedentes toxicológicos, alcohol ocasional y niega tabaquismo. El paciente consultó por pérdida de peso de 3 meses de evolución. Según la historia de la enfermedad, pues consulta por pérdida de peso, aproximadamente 40 libras en esos 3 meses, asociada a sensación de plenitud postprandial. Se realizó estudios de imagen fix y con los resultados refieren a nuestra unidad para abordaje diagnóstico y terapéutico. Dentro de las imágenes que se realizó fuera del ICS, podemos ver una tomografía en 3 fases y podemos ver pues, imágenes heterogéneas y densidades heterogéneas, perdón, sobre todo en el lóbulo hepático derecho y ascitis. Lo reportaron como múltiples imágenes ocupativas de pared engrosada y contenido necrótico que se localizaban ocupando el lóbulo hepático derecho, em, que realza en las 3 fases, y además de eso reportaban otra imagen hipodensa a nivel del cuerpo y cola del páncreas que medía aproximadamente 3.8 por 3.14 centímetros. Y reportaban otra imagen ocupativa en la glándula suprarrenal izquierda que realmente pues no se pueden ver en las imágenes que les mostré. Tiene una tomografía de tórax sin evidencia de actividad tumoral a distancia. Dentro del abordaje diagnóstico le realizaron una endoscopía sin evidencia de actividad tumoral con patología negativa. De igual forma, una colonoscopía sin evidencia de actividad tumoral con patología negativa. Al ingreso del paciente con un adecuado estado funcional, realmente el examen físico solo tenía citis, no estaba ictérico. Se le realizaron laboratorios, leve leucocitosis, no anemia, no trombocitosis, pruebas de función hepática y renal estaban conservadas. Y tenemos pues un paciente con una masa, múltiples masas en el lóbulo hepático derecho. Como parte del abordaje se le realizó CA19-9, que está dentro de límites normales al igual que ACE, y alfa-fetoproteína en 1.93. En el instituto le realizamos una tomografía. Este es el video, como podemos ver. En el hígado podemos ver múltiples imágenes, hipodensidades en el lóbulo hepático derecho, leve ascitis. No comentamos la masa que reportaban a nivel suprarrenal y pancreática. Y la tomografía de abdomen inferior sin evidencia de actividad tumoral a distancia. El paciente fue llevado a biopsia hepática guiada por tomografía. La reportaron como adenocarcinoma, estaba positiva la citoqueratina 7 y CDX2, estaba negativo CD20 y CA19-9. Hasta el momento, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues si no, el paciente lo diagnosticamos con colangiocarcinoma intrahepático, etapa clínica 4 por metástasis hepáticas y carcinomatosis peritoneal. Voy a hablar un poco de bibliografía de colangiocarcinoma intrahepático y más adelante voy a comentarles cómo fue la evolución del paciente y qué tratamiento le dimos. Pues estamos ante un paciente con colangiocarcinoma intrahepático metastásico. El colangiocarcinoma es una malignidad epitelial agresiva de los conductos biliares. Generalmente se va a presentar como una enfermedad localmente avanzada o metastática. La incidencia es realmente baja y el pronóstico es extremadamente pobre. Generalmente los colangiocarcinomas pueden ser intrahepáticos, ciliares o extrahepáticos. El colangiocarcinoma intrahepático que surge dentro del hígado
y el colangiocarcinoma extrahepático que surge pues, de los conductos biliares extrahepáticos. ¿Sí? Se ha propuesto una clasificación según el grupo de estudio de cáncer de hígado de Japón, que es esta que podemos ver en la figura B. Se puede clasificar como formadores de masa. Estos son los más comunes. Generalmente representan el 80% de los colangiocarcinomas y tienen el mejor pronóstico. Como pueden ver en la imagen, pues se representa como dentro del conducto hepático, el periductal que se localiza longitudinalmente en el exterior del conducto hepático y el intraductal que se localiza como un trombo tumoral. También tenemos la clasificación de Bismuth. Esta clasificación pues es tipo 1, 2 y hasta 4. El tipo 1 se localizan debajo de la confluencia del conducto hepático derecho e izquierdo. El tipo 2 que ya se encuentra ocluyendo el conducto hepático común. El tipo 3, de igual forma, puede estar en el conducto hepático común, en los conductos hepáticos derechos e izquierdos, y el tipo 4, pues que generalmente están en esta confluencia y son multicéntricos. El diagnóstico del colangiocarcinoma intrahepático es un diagnóstico por exclusión. Nos basamos en la inmunistoquímica y lo diferenciamos del hepatocarcinoma porque la citoqueratina 7 y 19 están positivas y el hepar 1 está negativo. Durante básicamente los 15 últimos años se han planteado muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, porque la incidencia del colangiocarcinoma intrahepático ha aumentado y con esto la mortalidad, sobre todo porque, como les dije anteriormente, se diagnostica en una etapa localmente avanzada o metastásica. La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático incluso ha sido mayor que el colangiocarcinoma extrahepático, a pesar de que los pacientes no tienen sintomatología hasta que hay dilatación de la vía intra o extrahepática. En los últimos 15 años, pues la incidencia ha aumentado hasta 180% y como podemos ver en la figura de la izquierda, es más frecuente en China, en Tailandia, en Corea del Sur, representando más de 5 por 100,000 casos y posteriormente en Estados Unidos, representando una incidencia de 1 a 5 por 100,000 casos. La relación hombres-mujeres básicamente es igual, 1.2 a 1.5 en hombres y 1 en mujeres. La edad del diagnóstico es a los 70 años y los diagnósticos generalmente son en etapas clínicas 4. No se ha establecido una relación de los factores de riesgo y colangiocarcinoma intrahepático, pero en este metaanálisis que les muestro acá la tabla, pues se demostró que es más frecuente o está más asociado con enfermedades de la vía biliar, sobre todo quistes del colédoco, colangitis, también se ha asociado a cirrosis y a otros desórdenes endocrinos como diabetes 2, tipo 2 y tirotoxicosis. Otros factores de riesgo establecidos para el colangiocarcinoma intrahepático son estos tremátodos que se los puse en la tabla, el Ophisthochis viverrini y Clonorchis sinensis. Generalmente estos tremátodos se encuentran en pescados de agua dulce y al comerlos pues crudos o poco cocidos pueden quedarse en la vía biliar, colonizar la vía biliar y provocar una inflamación crónica. Otros factores de riesgo asociados al colangiocarcinoma intrahepático han sido la diabetes y la obesidad, sobre todo en las estadísticas en Estados Unidos, el alcohol y tabaco y las infecciones crónicas por virus de hepatitis C y virus de hepatitis B. Pues hasta el momento nos encontramos con un paciente con un adecuado estado funcional, pero con colangiocarcinoma intrahepático metastásico. Las guías terapéuticas nos dan la opción de terapia sistémica en estos pacientes hasta la progresión. Y el régimen preferido para estos pacientes, categoría 1, según las guías terapéuticas, la NCCN, es gemcitabina cisplatino. Realmente hay estudios, el TOPAZ, que ha estudiado la asociación de inmunoterapia con durvalumab en estos pacientes asociados a la quimioterapia con gemcitabina cisplatino. Y estos son los estudios que les voy a mostrar a continuación. Como el número de pacientes con colangiocarcinoma intrahepático
es mucho menor y la población es bastante heterogénea, pues realmente no se han documentado muchos estudios fase 3. Realmente es un desafío llevar a cabo estos estudios y la mayoría de los estudios son fase 2. Y antes de que se estableciera la gemcitabina y el cisplatino como la terapia de elección, se demostró que el 5FU pues da una supervivencia global de 6 meses con tasas de respuesta de 32%. Al asociarle al 5FU cisplatino podemos ver tasas de supervivencia global de 11 meses y tasas de respuesta de 40%. Y capecitabina y cisplatino con con supervivencia, una supervivencia media de hasta 12.4 meses con tasas de respuesta de hasta 41%. Se han realizado estudios comparando gemcitabina o gemcitabina cisplatino. Estos estudios con gemcitabina más fluoropirimidinas antes del GemCis demostraron supervivencias generales de 14 meses y tasas de respuesta de 32%. Y al menos en esta tabla les muestro 8 estudios en los que demostraron que el tratamiento con gemcitabina y cisplatino o gemcitabina oxaliplatino demostraba supervivencias generales de 5 a 15 meses y tasas de respuesta de hasta el 50%. Entonces, el cáncer de las vías biliares, que aquí incluye pacientes con colangiocarcinoma, intrahepático, extrahepático, cáncer de la vejiga y de la ámpula, ha demostrado respuesta ante la quimioterapia, pero es un régimen paliativo. Y no se ha establecido un régimen estándar que sea lo suficientemente sólido como para definirlo como el tratamiento de elección. Porque, como les demostré anteriormente, pues han tenido actividad las fluoropirimidinas, han tenido actividad el cisplatino, el oxaliplatino y la gemcitabina. En este estudio, que es el ABC1, inicialmente fue un estudio fase 2, y luego por demostrar beneficio en la supervivencia libre de progresión, se amplió un estudio fase 3, el ABC2. Es el estudio que avala la gemcitabina cisplatino como el tratamiento de elección. Fue un estudio que reclutó pacientes desde el 2002 hasta el 2008, incluyó 410 pacientes. Las características de los pacientes, pues básicamente eran tumores de la vía biliar y la mayoría eran localmente avanzados o metastásicos. Fue un estudio de 2 brazos. En un brazo utilizaron gemcitabina, una dosis de 25 miligramos metro cuadrado, cisplatino, perdón, y gemcitabina 1000 miligramos metro cuadrado el día 1 y 8 cada 3 semanas por 4 ciclos, versus gemcitabina, una dosis de 1000 miligramos metro cuadrado el día 1, 8 y 15 cada 4 semanas por 3 ciclos. Como podemos ver en la gráfica A, demostró tasas de supervivencia global en el brazo de gemcitabina cisplatino de 11.7 meses versus 8 meses con gemcitabina, con una P estadísticamente significativa y un hazard ratio de 0.64 y tasas de supervivencia libre de progresión con gemcitabina cisplatino de 8 meses. Dentro de los objetivos secundarios, la respuesta completa, parcial y enfermedad estable, y la tasa de respuesta fue del 81.4% en el grupo de cisplatino gemcitabina y 71.8% en el grupo de gemcitabina. Entonces, básicamente los pacientes que fueron tratados con cisplatino y gemcitabina vivieron 3.6 meses más que solo con gemcitabina. Y según este estudio, pues la combinación de gemcitabina y cisplatino, como podemos ver en esta forest plot, se considera el tratamiento estándar de elección como de primera línea para los pacientes con enfermedad localmente avanzada o pacientes con enfermedad metastásica. Este fue otro estudio fase 2, open label, de un solo brazo, ¿verdad? Porque era fase 2 en el que se permitió reducir la dosis de gemcitabina cisplatino y asociarle nab-paclitaxel a una dosis de 125 miligramos metro cuadrado el día 1 y 8 cada 21 días. Como podemos ver, las características basales de los pacientes, la mayoría eran colangiocarcinomas intrahepáticos y en una enfermedad ya metastásica. Demostraron tasas de supervivencia libre de progresión de 11.8 meses y de supervivencia global de 19.2 meses. Y en el análisis de los subgrupos, los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático tuvieron tasas de supervivencia libre de progresión de 12.9 meses. Y como podemos ver, los criterios de RECIST, pues
la mayoría, el 45% de los pacientes tuvieron respuesta parcial y la tasa de control de la enfermedad fue del 84%. Incluso 12 pacientes se convirtieron de una enfermedad irresecable a una enfermedad resecable y posteriormente pues fueron sometidos a cirugía. Este es el TOPAZ 1, es un estudio fase 3 que fue publicado en el ASCO Gastrointestinal el año pasado para evaluar o valorar el asociar a la quimioterapia de elección durvalumab. Los criterios de elección fueron pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, incluyeron pacientes con colangiocarcinoma intrahepático, extrahepático y cáncer de vejiga, de vesícula, perdón, que fueran que no fueran tratados previamente o que fueran irresecables o metastásicos desde el inicio del diagnóstico, que tuvieran una enfermedad recurrente después de 6 meses de la cirugía o de la terapia adyuvante y como en el paciente que les presenté al inicio, un adecuado estado funcional. Entonces, aleatorizaron a uno a 685 pacientes en el brazo 1, a gemcitabina cisplatino por más de 8 ciclos le asociaron durvalumab a dosis de 1.500 miligramos cada 3 semanas y luego durvalumab de mantenimiento a una dosis de 1.500 miligramos cada 4 semanas hasta la progresión de la enfermedad. En el otro brazo, la quimioterapia y placebo posteriormente. El objetivo primario fue la supervivencia global y dentro de los objetivos secundarios, pues la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, la eficacia en el subgrupo de pacientes con PDL1 y la seguridad. Como podemos ver en este análisis, las tasas de supervivencia global en los pacientes a los que se asoció durvalumab fue de 12.8 meses versus 11.5 meses con quimioterapia. Y en la gráfica se hizo un análisis a los 2 años y se estima que la respuesta va a ser del 25% en pacientes a los que se les asoció durvalumab a la quimioterapia. Entonces, básicamente, pues puede ser una opción de tratamiento así, pero solo podemos agregar 1 mes de supervivencia global a las sociales durvalumab. En esta Forest Plus podemos ver que los pacientes con angiocarcinoma intrahepático se beneficiaron al asociarles a la quimioterapia estándar con gemcitabina cisplatino durvalumab. Igual que en el cáncer de pulmón, desde el 2016 en los pacientes con cáncer de la vía biliar se han probado pues terapias dirigidas a mutaciones y en este estudio que les publico acá se realizó un perfil genómico integral. Como pueden ver, la mayoría de pacientes eran con colangiocarcinoma intrahepático y las aberraciones genéticas más frecuentemente documentadas fueron TP53 y KRAS, que son los pacientes que tienen peor pronóstico. Otras de las más frecuentes fueron el inhibidor de quinasa dependiente de ciclinas 2A y B y también mutaciones de IDH en un 20%, generalmente esta no es pronóstica, y el factor de crecimiento asociado a fibroblastos en el 11%, que ha demostrado mejores tasas de supervivencia global. Como podemos recordar en el ciclo de Krebs, las IDH o las isocitrato deshidrogenasa juegan un papel bastante importante y central en la producción de energía aeróbica en el ciclo del ácido tricarboxílico para una disminución de la ketoglutarato y un aumento de la hidroxiglutarato y posteriormente pues una regulación epigenética desregulada y alteración de la diferenciación y posteriormente tumorogénesis o el desarrollo del cáncer. Hasta ahora pues solo se han publicado y hay hasta la fecha estudios fase 1 y fase 2 para inhibidores selectivos de IDH. Como les muestro acá, este es un estudio fase 1 y 2 del FT202, que es el olutasidenib, y el AG120, que es el ivosidenib, que inicialmente el olutasidenib fue probado en pacientes con mieloma y en pacientes con LMA en recaída, que hasta ahora pues han demostrado
básicamente seguridad en pacientes con mutaciones de IDH1 y 2, y este podría ser una de las terapias dirigidas que se está estudiando y que podría ser una opción de tratamiento en estos pacientes a los que con la quimioterapia solo les vamos a dar 12 meses de supervivencia global. Otro de los targets más exitosos en el colangiocarcinoma son las translocaciones en FGFR2. Para entender un poco eso debemos conocer la biología del FGFR2. Generalmente el FGF se encuentran como monómeros fuera de la matriz extracelular y actúan como factores de crecimiento autócrinos o parácrinos. Entonces, en su estado inactivo, es decir, sin ligando, como podemos ver a la derecha, están presentes como monómeros, como les había dicho, o como dímeros de vida corta. Cuando hay una unión de proteína a proteína, permite la activación y el crecimiento desregulado porque hay una dimerización activa y posteriormente la activación río abajo de las vías RAS y MAPK. Generalmente las principales vías de señalización que van a desempeñar funciones río abajo de FGFR2 van a ser RAS y RK. Y esto es importante conocerlo porque, como les dije, van a estar en un estado de dimerización continua. Entonces, las terapias combinadas van a proporcionar una supresión de la vía RAS, RAF, MEK y RK. Y pues estas tienen como objetivo proporcionar una supresión sólida y duradera de la producción de RAS y ERK en las células del colangiocarcinoma intrahepático. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para saber la orientación de las funciones de FGFR2 en colangiocarcinoma intrahepático, aunque aquí en esta tabla les muestro estudios fase 2 y que se han hecho en pacientes que ya fueron tratados, han demostrado tasas de respuesta del 21 y 42% y tasas de control de la enfermedad hasta el 80%. Y por esto la EMA y la FDA ya han aprobado el infilgratinib y el pemigratinib como terapia para pacientes que tengan estas funciones de FGFR2 en colangiocarcinomas. Entonces a nuestro paciente le dimos quimioterapia con gemcitabina cisplatina, hasta la fecha lleva 2 ciclos. No sé si tienen alguna pregunta hasta la fecha, si no paso a las conclusiones. Hasta el momento. ¿No? Bueno, entonces nosotros concluimos que para pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásico, la primera línea de tratamiento en los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático es la quimioterapia con gemcitabina cisplatina. Realmente asociar durvalumab solo nos da un mes más de supervivencia global. Y pues ahora las mutaciones IDH1 y 2 y las fusiones de GPR2 que están presentes en el 11 y 20% de los pacientes con colangiocarcinoma respectivamente, se están explotando realmente clínicamente como blancos terapéuticos o terapias dirigidas más relevantes hasta el momento, con varios agentes dirigidos que han mostrado pues resultados sin precedentes en pacientes con enfermedad refractaria metastásica localmente avanzada. Sin embargo, son estudios fase 2 y es necesario continuar con estudios fase 3. Eso es lo que les traía para hoy preparar. Gracias, doctora. Es una revisión muy completa de la quimio.